Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida en este espacio al doctor Pedro Chamba. Gracias por aceptar la invitación. Usted es doctor en jurisprudencia y máster en ciencias penales y constitucionales. Es un placer poder dialogar en este espacio, doctor. Muchas gracias, Alcíbar. Buenas tardes. Gracias por la invitación que me ha hecho. Un saludo cordial también a quienes nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Y felicitarle también, Alcíbar. Hoy, más que nunca, tenemos en Zamora Chinchipe también un diario como similar a los que circulan a nivel nacional. Entonces, orgullosos por eso también. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Un breve análisis entre el gobierno del expresidente Rafael Correa y la actual administración a nivel nacional, del gobierno Lenín Moreno. Sí, definitivamente, sinceramente es una pena de que ha existido un cambio total, siendo un mismo movimiento político que haya ganado y está en el gobierno en este momento, pero como le decía, es una pena porque el anterior gobierno tenía mucho liderazgo y por esas circunstancias se ha avanzado en muchos aspectos que, bueno, en este momento me parece que no vamos a hablar sobre ese tema, pero hoy en día vemos de que todo está yéndose hacia el piso. Estamos retrocediendo mucho en muchas circunstancias que ya a lo mejor lo vamos a tomar en consideración en este conversatorio. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer las preguntas para la consulta popular que se va a llevar a efecto el próximo año. Y doctor, vamos a pedirle a usted de que nos ayude desde su punto de vista, desde su concepto, con un resumen, las 7 preguntas que planteó el gobierno nacional, claro, a través de una socialización y todo lo que se pudo conocer. La primera pregunta, doctor: lucha contra la corrupción, supresión de derechos políticos y extinción de dominios sobre bienes. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? ¿Por qué votar sí o por qué votar no, doctor? Bueno, en definitiva, jurídicamente yo quiero hacer un comentario. Definitivamente yo no sé si este gobierno o no tiene asesoría jurídica o a su vez las personas que están rodeándole al gobierno nacional no tienen conocimiento a nivel constitucional. Es por eso de que yo al menos creo de que estas preguntas, de las 7 preguntas, en forma general voy a manifestar, de las 7 preguntas que existen, 5 preguntas son el trabajo de los asambleístas, de la Asamblea Nacional. Yo no sé por qué en este momento lanzan esas preguntas que también estamos escuchando en los medios de comunicación, que son preguntas muy sencillas, y así es un trabajo de la Asamblea Nacional. El artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta cuál es el ámbito de la Asamblea Nacional y de los asambleístas. Entonces, se podía hacer mediante la Asamblea darle salida, mejor dicho, a estas preguntas. Hay 2 preguntas que luego las iremos analizando, que incluso son inconstitucionales. Por eso yo manifestaba de que o no está asesorado el gobierno nacional, o a su vez los asesores no conocen de derecho constitucional. La primera pregunta: ¿por qué votar sí o por qué votar no? Lucha contra la corrupción, supresión de derechos políticos y extinción de dominios sobre... A ver, todo el mundo, o quién no va a estar contra la corrupción. Ya. Eso lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo atrás, de que debe terminar la corrupción, pero hay que ver también que vivimos en una sociedad donde ha existido corrupción desde hace mucho tiempo atrás. Alcíbar, ¿qué gobierno desde el nuevo inicio de la democracia no ha habido corrupción?
Han habido gobiernos e incluso que han sido sancionados, han evadido la justicia y hoy nuevamente están aquí. Entonces, sería una persona de que no tengo a lo mejor la menor idea de lo que es corrupción para decir de que no estamos en contra de la corrupción. Pero eso no es todo. La pregunta es simplemente, como le decía, un maquillaje político, pero en este momento yo creo que de política no vamos a hablar, sino de la parte jurídica. Por eso le manifestaba anteriormente de que esto es el trabajo de la Asamblea Nacional y de los asambleístas. Entonces, es por eso que yo al menos creo, como dije anteriormente, esto es político, pero creo que se debe votar no a esta pregunta. Hemos invitado al doctor Pedro Chamba para conocer también por qué votar no en las 7 preguntas que planteó el gobierno nacional. El doctor es doctor en jurisprudencia y máster en ciencias penales y constitucionales. La segunda pregunta, doctor: cese de las funciones de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y elección de sus miembros por votación universal. Vea, esta pregunta es, como le decía anteriormente, inconstitucional. Políticamente se llama un golpe de Estado. ¿Por qué le digo eso? Porque quieren de un momento a otro o con una consulta popular tratar de desaparecer una función del Estado que es similar a la función ejecutiva, legislativa, a la función electoral. Entonces, ¿por qué no también decimos de que con la consulta popular se puede desaparecer la Asamblea Nacional? Entonces, por esas circunstancias, en derecho constitucional, manifiesto yo que es inconstitucional esta pregunta. Por esas circunstancias diríamos que se puede votar no, pero eso, como le repito, nuevamente es ya la parte política. En política se hace cualquier cosa. Así es. Pero en derecho tenemos que ajustarnos a nuestra Constitución y al derecho. Vivimos en un país de derecho. Entonces tenemos que estar apegados a derecho. Dentro de esta pregunta también hace relevancia de que deben ser electos universalmente. Sí, en el anexo manifiesta de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio deben ser elegidos por el presidente de la República. Ahí viene la inconstitucionalidad. El presidente de la República puede poner a dedo a cualquier persona. Y este Consejo de Participación Ciudadana, como tiene la facultad de nombrar a las autoridades de control del país, entonces manifiesta de que tiene que hacer una calificación a los actuales miembros del control nacional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En otras palabras es sacarlos a todos, y eso se llama, en política, eso se llama golpe de Estado. Y en derecho no cabe, en derecho no cabe. Para eso tiene que haber una asamblea constituyente. Ahí sí pueden desaparecer esta función del Estado, que al desaparecer, como le decía anteriormente, sería regresión de derechos. Y esta sociedad no está para regresión de derechos, sino para adquirir más derechos. Ahora la pregunta, doctor, es: ¿quién designó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual? Por concurso de mérito, mi querido Alcíbar. Por concurso de mérito. Que yo sepa, por concurso de mérito. Que más allá de eso haya cosas a lo mejor que no van con los méritos, eso es otra cosa, que en este momento yo, para poder discutir, no tengo ningún justificativo para poderlo decir. Tercera pregunta: supresión de la figura de la reelección indefinida de las autoridades de elección popular del marco constitucional del Ecuador. Otra barbaridad, mi querido Alcíbar, otra barbaridad. ¿Por qué le digo eso? Porque recientemente la Corte Constitucional emitió una resolución para poder enmendar la Constitución
emitió una resolución donde manifiesta que no estaba inmerso en regresión de derechos, sino le daba más derechos a la ciudadanía. En cuanto a la reelección, mal llamada reelección, porque el candidato, la persona que va a ser reelegida, se va a postular. Quien la reelige es la votación popular del pueblo ecuatoriano. Ahí se reelige. Entonces, hasta eso anda mal. Entonces, eso de ese lado, como le digo, sería regresar en derechos. Entonces, para regresar en derechos, le decía anteriormente que tiene que haber una asamblea constituyente, porque con una simple consulta popular no se puede regresar derechos que ya están plasmados en la Constitución. ¿El gobierno está mirando a esa constituyente que dice usted? Este gobierno no, porque lamentablemente este gobierno se dejó manipular o tiene algo que ver con los actores políticos de la vieja partidocracia. Entonces está en este momento al servicio de esa vieja partidocracia, y eso, al menos personalmente, creo que no debe suceder así. ¿Dónde está la democracia? Yo sé que el gobierno nacional tiene todo el derecho y está facultado constitucionalmente para hacer para llamar a una consulta, a un referéndum. Entonces, pero lo malo está en que cómo la quieren plantear, cuál es la intención del presidente de la República y de su gobierno para poder hacer este tipo de consulta. En definitiva, vuelvo a repetir, este es un simple maquillaje que quieren hacer. Por ahí hay una pregunta incluso que se la puede resolver vía decreto, así como se la hizo también. Es la del Yasuní, algo así. En estos días recientes dialogamos con el doctor Floresmilo Chamba, y él también decía de que era más viable hacerlo primero que la Asamblea Nacional resuelva todo lo que está planteando en esta consulta. Primera, porque hay mayoría que puede hacerse realidad estas preguntas, y lo otro es de que se evitaría un gasto económico. Justamente eso es lo que le digo, y eso le va a decir cualquier jurista, y no solo nosotros los juristas, eso le va a decir cualquier persona que conozca algo en derecho, le va a decir eso, porque aquí ya le digo, las preguntas son muy sencillas, y esas preguntas, lo que tenía que hacer es la asamblea, el trabajo que tiene que hacer es la asamblea, y nosotros, por ejemplo, tenemos en la provincia de Zamora Chinchipe 2 asambleístas. No sé cómo se están pronunciando, o están tranquilos porque se les está ayudando con el trabajo. Este es el trabajo de la Asamblea Nacional y de los asambleístas, tratar estas enmiendas o estas leyes, porque también hay derogatoria de ley. Las leyes o en derecho, las cosas así como se hacen, así se deshacen. Y si una ley la hace la Asamblea Nacional tiene que ser la que va a derogar. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Cuarta pregunta: eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Eso es lo que le manifestaba mi querido Alciba. Eso es lo que le manifiesto yo. Esta ley la tiene que hacer la Asamblea. Así como la hizo, ahora tiene que derogar. Simplemente el gobierno nacional, la función ejecutiva tiene que enviar el nuevo proyecto de ley, el reemplazo a esta ley para la plusvalía, y la Asamblea Nacional tiene que tratarla y hacerla a la nueva ley, o derogarla a esta ley y hacer una nueva ley. Eso es lo más sencillo. Si es que se aprueba el sí, ¿se está beneficiando a algún grupo? Claro, por supuesto. Como le decía al inicio de mi intervención, se está pagando o apoyando o dándoles la mano a los viejos políticos que han estado anteriormente enterrados ya
cada uno en sus cementerios y los están dando la mano para que puedan revivir en este momento. Es decir, queremos regresar al viejo país, donde ya vemos en este momento también, ya estamos viendo que existe el cierre de vías por un lado, la caminata o la protesta por el otro lado, estamos viendo el desorden. Eso no lo hemos visto, usted es testigo, mi querido Alcíbar, de que eso no lo hemos visto en 10 años. Y la gente parecía que tenía miedo, que por eso no salía a las calles. No, yo también salí a la calle y no tenía miedo. Entonces, no es así. Lo que pasa es que había más liderazgo, más orden, y eso debe haber en toda sociedad civilizada. Tiene que haber eso. En un país de derechos y justicia tiene que existir el respeto del uno al otro. Y eso es lo que existía. En ese ambiente nosotros hemos vivido, y ahora vemos con mucha pena lo que está sucediendo. Con mucha pena. Pero como lo dije, no quiero adentrarme mucho a la parte política porque ya van a decir que a lo mejor estoy agrediéndole a un partido político, a la persona, etcétera, etcétera, y eso no quiero en este momento. Será este es un el momento preciso. Sí, este es el análisis, pero jurídico. Así es. Entonces, eso es lo que estamos conversando en este momento. Quinta pregunta: ampliación de la zona intangible Yasuní y reducción del área de explotación petrolera del campo ITT. Ya, justamente esta pregunta es la que le decía, que emitieron un decreto pidiendo el permiso correspondiente o el trámite correspondiente a la asamblea, y la hicieron vía decreto. Y es así mismo lo que se tiene que hacer ahora. Y yo que sepa, el decreto que se hizo para tocar o intervenir dentro de las 1030 hectáreas, de 1 millón de hectáreas, me parece que es el Yasuní, no se ha tocado todo. Que yo sepa, no se ha tocado todo. Es el mismo régimen anterior, el mismo expresidente Correa manifestó que a lo mejor se va a tocar unas 500 hectáreas, pero ni siquiera eso me parece que es, ya le digo, sino se trata de maquillar un poco las dos preguntas que tiene mucho peso a nivel nacional, y que ahora quieren acabar con todo, y como le dije anteriormente, dar un golpe de Estado de esta forma. La sexta pregunta, doctor: restricción de minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Eso ya existe, mi querido Alcíbar, eso ya existe. ¿Quién ha ido a hacer minería en el centro de Zamora Chinchipe? Lo que pasó en Saruma. Nadie. Pero es ilegal, ¿ya? No hubo ley para que hagan eso, ¿ya? Entonces, eso están interviniendo en este momento, claro. Abusaron de los permisos que dieron para esa minería, y se metieron, como se dice, la minería informal, los informales se metieron, y ni siquiera creo se dieron cuenta del daño que estuvieron haciendo a ese cantón, a esa cabecera cantonal. Y ni siquiera las autoridades, porque recién, ya cuando, como se dice, se desbarata la ciudad, ahí se dan cuenta recién. Entonces, bueno, pero... Desde su análisis, ¿qué están pretendiendo hacer con estas preguntas entonces? A ver, específicamente, aquí lo que nosotros la ciudadanía, nosotros los profesionales, vemos que con esto quieren favorecer a los grandes amigos, quienes los llevaron a lo mejor al poder, quienes tuvieron compromisos con el régimen actual, quienes tienen, como se dice, los grandes bancos, las grandes empresas. Ellos son los beneficiarios de todo esto, y ellos son los que están impulsando esta consulta popular. ¿Por qué? Porque les va a servir en algún momento. Y me duele mucho decirle esto, pero usted también está inmerso en la comunicación. Son los medios de comunicación quienes impulsan muchísimo más esta consulta popular,
¿Por qué? Porque va a beneficiar a todo el mundo, va a beneficiar a sus jefes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el espíritu de esta consulta popular. No hay que perderse en ese sentido. Es decir, ¿no va a favorecer al pueblo? Al pueblo común y corriente, no. ¿Cuándo ha visto usted, mi querido Alcíbar, que el banquero llega a favorecerle al que pierde su casa en el campo? Nunca. Nunca llega, nunca el banquero, el empresario, él lo que hace es dinero para sus bolsillos. El empresario quiere seguir creciendo con su empresa. ¿Qué empresa ha llegado a favorecer al mendigo que anda en la calle? Nunca. Entonces no nos podemos perder en ese sentido. Al menos personalmente le digo, yo ya he vivido algunos añitos, usted todavía está muy joven, yo ya he vivido algunos años y hemos ido viendo en el camino de la vida de que eso no ha sucedido. Yo recuerdo de la sucretización que sucedió con Osvaldo Hurtado, recuerdo de la dolarización con Yamil Maguad. Eso le sirvió al ciudadano común y corriente. No, le perjudicó. Por eso le estoy diciendo que no va a favorecer al pueblo, al ciudadano común y corriente, esta consulta popular. Este tiene otro sentido, este tiene otro espíritu. Nos vamos a otro lado con esta consulta popular. No hay que perderse en ese sentido. Séptima y última pregunta, doctor. Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sí, como le decía, esto es el trabajo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ahorita con esto está de vacaciones seguro, pienso yo, porque no tiene trabajo por lo menos. Si yo fuera asambleísta estuviera feliz porque no tengo trabajo de hacer, de reformar esta ley. ¿Y quién no va a estar también, quién no va a estar en contra de que los delitos sexuales sean imprescriptibles? Porque eso es muy delicado porque los delitos sexuales es más sufre la parte vulnerable, es decir, los menores de edad, las niñas, niños y adolescentes. ¿Y quién no va a estar en contra de eso? Estamos a favor, pero este trabajo, como le vuelvo a repetir, tiene que hacer la Asamblea Nacional. No nos perdamos. En el derecho no existe su rumbo, no hay que perderse. Con esto estamos llegando ya a la parte final de este diálogo, de este análisis sobre las 7 preguntas que planteó el Gobierno Nacional para la consulta popular que se llevará a cabo el próximo año. Doctor, finalmente la reflexión, el llamado que haga usted para los ciudadanos con su respectiva explicación, que ya lo hizo, ¿por qué votar no? Bueno, no estamos todavía en campaña, pero yo sí pediría a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en Zamora Chinchipe, que tratemos de olvidarnos ya de esa vieja partidocracia, de que aquí gana el que más insulta, de que aquí no gana la persona honesta que va a presentar una propuesta coherente con la ciudadanía, sino el que más se aplica la ley del más fuerte aquí. Entonces, un pedido a los ciudadanos y ciudadanas para hacer reflexión sobre estos temas y también estar en los medios de comunicación para también poder analizar qué medio de comunicación, qué información me da un medio de comunicación y ver con otro medio de comunicación para poder contrastar, para poder ver y sacar el análisis uno también como ciudadano, para poder el día de las elecciones ir a votar y hacer un voto consciente para que nos sirva a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas gracias, Alcíbar. El objetivo nuestro es informar y vamos a seguir con más actores quienes estarán dando a conocer su punto de vista, analizando las 7 preguntas que se viene ya la consulta popular el próximo año. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Alcíbar, y gracias a todas y todos.